Les decía que un día mi papá trajo de su oficina un cuadro muy sencillo, muy lindo, pero muy sencillo. Era un fondo negro y sobre el fondo una fotografía del planeta Tierra y escrito en varios idiomas la primera parte del versículo de Juan 3:16. Ese es el versículo, algunos dicen, más famoso, más conocido de toda la Biblia. Aún las personas que no necesariamente son asiduas a la iglesia probablemente lo reconocen. El Salmo 3:16 es de los primeros, el Evangelio de Juan 3:16 es de los primeros pasajes que le enseñamos a los niños en escuela dominical. Así que vamos a decirlo todos juntos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En nuestro recorrido por el Evangelio de Juan, en la historia y en la vida de Jesús, les he dicho en algunas ocasiones ya que es un evangelio muy interesante, es muy profundo y a la vez es muy sencillo. Una persona que lo lea puede entender muchas cosas acerca de quién es Jesús y quién es Dios, pero conforme uno va escarbando se va encontrando con muchas cosas que son muy profundas. Cuando llegamos a un texto como este, Juan 3:16, el mensaje que Dios nos quiere dar es un mensaje muy sencillo. Dios amó al mundo y por eso dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero uno puede preguntarse, ¿y salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿Para qué queremos ser salvos? ¿O de qué necesitamos ser salvos? Bueno, una primera respuesta que solemos dar es ser salvos del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación que viene con la culpa del pecado, la condenación en el fuego eterno. Ciertamente, creer en Cristo Jesús salva y garantiza nuestro destino final para asegurarnos de que no pasaremos la eternidad condenados al lago de fuego. Y esa es una gran verdad. Por medio de Cristo Jesús, Dios nos perdona. Por medio de su sacrificio, Dios limpia nuestros pecados y nos hace libres de la culpa. Los teólogos les gusta ponerles nombres feos a doctrinas hermosas y a esto se le conoce como la doctrina de la salvación forense, porque tiene que ver con un juicio, con un sistema judicial en el cual hay una culpa que nosotros hemos cometido en contra de la ley de Dios, en contra de Dios mismo, y hay por lo tanto un castigo que tenemos que pagar. Pero Cristo Jesús va a la cruz, muere en nuestro lugar y nosotros somos ahora absueltos de esa culpa, y como somos libres de esa culpa, entonces no tenemos que vivir una vida eterna separados de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Sin embargo, hay muchas personas un poco críticas o bastante críticas del Evangelio que en redes sociales y con mucho sarcasmo, con muchas ganas de molestar, hacen esos famosos memes y dicen que Dios nos salva. ¿Y de qué Dios nos salva? De lo que nos va a hacer si no creemos en Él, ¿verdad? Como si Dios fuera un ser malvado que nos hace pecar, que sabiendo que íbamos a pecar nos creó, que en su voluntad ordenó que aún el pecado que cometemos lo cometiéramos y entonces nos salva del mismo pecado que supuestamente Él nos hizo cometer. Esto desde luego es una caricatura muy burda, es una exageración muy horrible, pero nos debe hacer pensar si acaso no hay otras cosas de las cuales Dios nos salva. Ciertamente podemos decir que a veces, o que Dios nos salva de la ira de Dios, de la ira que viene por el castigo de Dios. Pero a veces convertimos este precioso pasaje de porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, lo hacemos como si dijera, porque de tal manera odió Dios al mundo que mató a su Hijo unigénito. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos habla de una vida abundante y de una salvación abundante. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Dios envió al mundo a su Hijo para que fuéramos salvos. ¿Salvos de qué? Esa es la primera pregunta. La respuesta la encontramos en el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo tiene una función muy importante en el argumento del Evangelio de Juan. El verbo que tenemos aquí, no es condenado, en el griego original puede traducirse también no se ha condenado, es decir, a sí mismo no se ha condenado. En el Evangelio de Juan, el mundo ya está condenado desde el inicio. El mundo no necesita que Dios venga y condene al mundo, sino que el mundo solito ya está condenado. Cuando doy clases en el seminario, a veces me gusta decirle a mis alumnos, desde el inicio todos tienen 10, el punto es que ustedes lo puedan mantener. Pero en el Evangelio de Juan, el mundo desde el inicio está condenado completamente y necesita ser salvo. ¿Y cómo se ve esa salvación? Los evangelios nos cuentan de una mujer que tenía un problema en su matriz, muy probablemente, un flujo de sangre que después de 12 años no cesaba. Y habiendo hecho toda clase de remedios y acudido a los médicos, todas las formas de salud que había, su mal no se detenía, sino que continuaba. Y entonces escuchó que Jesús pasaba y dijo, si me acerco tan solo a Él y toco el borde de su manto, seré salva, seré salva. Y entonces se acerca a Jesús, toca el borde de su manto, Jesús siente que sale un poder, detiene a la multitud, alguien me ha tocado y la mujer reconoce que ha sido ella y Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, salvado. Aunque en algunas traducciones ponen, tu fe te ha sanado. ¿Será que es lo mismo? ¿Será que la sanidad de nuestro cuerpo es parte de la salvación que Cristo nos quiere dar? Esa mujer que no podía acceder a su sociedad porque tenía un flujo de sangre que la hacía impura, ahora no solamente era sana en su cuerpo, sino que además era posible que se reinsertara en su sociedad, regresara con su familia y tuviera una vida tranquila y normal. No sé si la sanidad y la salvación vayan de la mano, pero por lo menos vemos que la salvación o la sanidad implica más que solamente la liberación de una enfermedad. También sabemos de un ciego que estaba a orillas del camino mendigando y pidiendo misericordia y la multitud pasa y Jesús va pasando dirigiendo a la multitud junto al ciego y entonces clama, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud lo calla, no quieren que ese ciego los moleste, pero es muy incómodo, ¿verdad? Cuando queremos seguir a Jesús y alguien viene a molestarnos. No, estamos siguiendo a Jesús, no nos molestes. Pero Jesús les dice, traigan a ese ciego. Y lo traen y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, Señor, que vea. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado o sanado, no sabemos muy bien. Pero hay algo más que sucede en la vida de ese ciego, más que solamente recuperar la vista, porque ahora se convierte en un discípulo de Jesús y sigue a Jesús y da gracias a Dios y está alegre y está feliz
porque ha sido salvo o ha sido sano y está adorando al Señor. Ya no es más un mendigo, puede valerse por sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Jesús entra en la ciudad de Jericó y se encuentra ahí con un hombre, dice el canto de los niños, chaparrito así, que vivía en Jericó, Zaqueo. Era un cobrador de impuestos, el más malo de los malos que pudiera existir en su sociedad, porque no solamente cobraba impuestos, sino que además esos impuestos los daba a los romanos, a los conquistadores romanos, para pagar sus campañas, para pagar la ocupación. Así que recolectaba dinero de su propio pueblo, de sus propios congéneres hermanos, y ese dinero se lo entregaba a los romanos, y además, por lo que inferimos en la historia, muy probablemente él se quedaba con una muy buena comisión. Pues Jesús se encuentra con él y le dice: hoy voy a ir a cenar a tu casa. Y algo sucede a las puertas cerradas, porque mientras que todo el mundo se queja de que Jesús está comiendo con ese pecador, Jesús dice: hoy ha llegado a la casa de este hombre la salvación. La salvación. Y ese hombre ahora dice: voy a devolver, voy a dar el 50% de mis ganancias a los pobres y a los necesitados. Y al que le robé, le voy a restituir el 400%. Ese hombre es salvo de la codicia, de la necesidad de amasar dinero, muy probablemente de la confianza falsa en el dinero. Ese hombre es salvo porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después Jesús se encuentra con una mujer en casa de un fariseo, una mujer pecadora, una mujer con una vida difícil, con un oscuro pasado, y la mujer mira a Jesús, se postra delante de él, llora a sus pies, le ofrece una adoración extrema. Y mientras todos la molestan y molestan a Jesús porque permite que la mujer esté ahí, Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Esa mujer ahora fue salva de sus pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que, hermanos, la salvación que Dios nos quiere dar no solamente es la salvación de la condena, no solamente es la salvación de nuestros pecados, es la salvación en el sentido más amplio de la palabra. La sanidad y la restauración de nuestros cuerpos, la restauración de nuestras familias, la reincorporación de nuestra dignidad humana, la liberación de las ataduras de este mundo y desde luego la posibilidad de vivir una vida que vence sobre el pecado. Por eso dice el Evangelio de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es esa vida de salvación, esa vida amplia, esa vida de paz, esa vida llena de la presencia de Dios. Porque Jesús, en esa última oración que hace antes de ir a la cruz, dice: esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado. Así que creer, hermanos, en Cristo Jesús es tener una relación con Cristo Jesús, con el Padre. Una relación que, como todas las relaciones, tiene sus altibajos, que como todas las relaciones tiene sus momentos difíciles, que como todas las relaciones a veces estamos más cerca, a veces estamos más lejos de Dios.
Pero como dice un artista cristiano, no es que Dios se haya alejado, sino que nosotros nos alejamos y nosotros nos ponemos las cosas difíciles, porque la gracia de Dios siempre está ahí disponible para salvarnos, para que tengamos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amados hermanos, no puedo terminar este sermón sin decirle que si usted necesita salvación, que si usted necesita vida eterna, solamente tiene que acercarse al Padre y ser salvo, y ser sano, y ser libre, y ser hecho de nuevo.